La traición de los hijos. El teléfono se me escapó de las manos y cayó al suelo con un golpe seco y resonante que pareció eco en todo el pasillo, cuando escuché a mi propia hija, Sofía, pronunciar aquellas palabras que me desgarraron el alma en dos mitades desiguales. Ni loca invito a mi madre, imagínate la vergüenza que haría frente a la familia de Diego. Su voz sonaba fría, casi quirúrgica, desprovista de cualquier calidez, como si estuviera hablando de tirar a la basura un trasto viejo e inservible que acumula polvo en un rincón olvidado. Me quedé petrificada allí, en el pasillo de mi propia casa en el corazón de Querétaro, una ciudad que siempre me había dado refugio en sus calles empedradas y sus plazas serenas, con el auricular rodando a mis pies y el pecho latiéndome tan fuerte que pensé que el corazón se me iba a salir del cuerpo, latiendo con un ritmo descontrolado que hacía eco de mi dolor interno. 64 años de vida, con sus alegrías efímeras y sus penas profundas, 8 años de viudez, marcados por la soledad que se filtra como el frío de la mañana, y 38 años siendo madre de esa criatura, dedicando cada aliento a su bienestar, solo para descubrir, en un instante cruel, que me veía como una carga pesada, como una mancha indeleble en su vida perfecta y pulida. La conversación seguía fluyendo al otro lado de la línea, como un río impío que no se detiene ante nada. Sofía hablaba con alguien, probablemente con Lucía, mi nuera, esa aspirante a influencer que se la pasa publicando fotos glamorosas de la casa que yo le compré a mi hijo Javier en San Miguel de Allende, un lugar encantador con sus fachadas coloniales y su aire bohemio que ahora me parecía lejano y ajeno. Tú sabes cómo es mi mamá, Diego va a pensar que somos una familia de... Bueno, tú ya me entiendes. Diego ya hace suficiente con aceptar que venimos de donde venimos. ¿De dónde venimos? ¿Acaso había olvidado, en su ascenso social vertiginoso, que fue precisamente ese de donde venimos lo que le permitió estudiar diseño de interiores en la universidad más prestigiosa de la Ciudad de México? Gracias a mi trabajo incansable, levantándome a las 5 de la mañana durante décadas enteras, luchando contra el sueño y el cansancio para construir mi pequeño imperio inmobiliario desde cero, Sofía podía ahora darse el lujo de elegir a sus clientes con la misma altanería con la que seleccionaba sus bolsos de diseñador importados, rechazando proyectos que no se alinearan con su visión exclusiva. Mis piernas temblaron como hojas en una tormenta, y tuve que apoyarme contra la pared fría, sintiendo la textura rugosa del yeso bajo mis dedos, un ancla en medio del torbellino emocional que me envolvía. El papel tapiz, que Sofía había elegido con tanto cuidado el año pasado cuando renové la casa, diciendo con una sonrisa condescendiente: mamá, esto le dará un toque más elegante y moderno, para que no parezca tan anticuada, ahora me parecía una burla cruel y deliberada, una máscara que ocultaba la realidad de mi sacrificio. Todo en esta casa gritaba el dinero que yo había ganado con mis propias manos callosas, el mismo dinero que ella derrochaba como si fuera agua de manantial fresca e inagotable, sin pensar en el esfuerzo que costaba cada gota. Además, ya sabes que mi mamá no sabe comportarse en sociedad. Va a llegar con uno de esos vestidos chillones y pasados de moda que compra en el mercado de la Merced, hablando a gritos como si estuviera en una feria popular, y contando historias bochornosas de cuando éramos niños, esas anécdotas que nadie quiere oír en un evento refinado. Sofía dejó escapar una risita nerviosa que me cortó como una navaja afilada, un sonido que se clavó en mi pecho y giró lentamente, profundizando la herida. La familia de Diego es de otro nivel completamente. Su hermano Ricardo es cónsul en España, viviendo en Madrid con su aire diplomático y sus conexiones internacionales. Su madre fue reina del Carnaval de Veracruz en los 80, una mujer que aún conserva esa gracia y elegancia que hace que todos la miren con admiración. ¿Te imaginas a mi mamá intentando charlar con esa gente, con sus modismos del barrio y su forma de gesticular exagerada? El auricular seguía en el suelo, rodando ligeramente con el eco de sus palabras, pero yo ya no podía moverme, paralizada por el shock que me recorrió como una corriente eléctrica. Cada palabra era un golpe directo al corazón, un puñal que se hundía más y más profundo, recordándome todos los sacrificios que había hecho por ella. Esta era la misma niña que, de pequeña, se acurrucaba en mi regazo cuando las pesadillas la despertaban en mitad de la noche, buscando mi calor y mi consuelo, la que me abrazaba llorando desconsoladamente porque las otras niñas en la escuela se burlaban de sus sandalias gastadas y remendadas, jurándome entre sollozos que nunca me dejaría sola,
la que me prometía, con ojos brillantes y voz temblorosa, que cuando creciera me cuidaría para siempre, me llevaría de viaje a lugares exóticos y me haría sentir como una reina. Javier está de acuerdo conmigo, continuó Sofía, su voz ahora con un tono de complicidad que me dolió aún más. Él también cree que es mejor que mamá no venga. Ya bastante complicado va a ser explicar por qué papá no está ahí, con su ausencia que aún pesa como una sombra. No necesitamos más drama, más complicaciones que arruinen el día perfecto. Javier, mi pequeño tesoro, el niño al que cargué en brazos durante sus primeros años porque siempre estaba enfermo, frágil como un pajarito, al que le pagué la carrera de Derecho en la UNAM con ahorros apretados y le compré su primer departamento cuando se casó con Lucía, un lugar acogedor que ahora parecía un monumento a mi ingenuidad. Mis 2 hijos, los 2 pedazos de mi alma que había nutrido con amor incondicional, habían decidido en secreto que yo era una vergüenza, un lastre que debían ocultar para preservar su imagen impecable. La risa de Sofía resonó en la casa vacía como un eco cruel y persistente, rebotando en las paredes que guardaban tantos recuerdos. Lo mejor es que ni se va a dar cuenta. Últimamente está tan despistada, tan mayor, con esa memoria que falla y esa forma de repetir historias. Seguro ni recuerda que hay una boda en el horizonte. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió con un chasquido audible solo para mí, un quiebre definitivo que liberó una oleada de emociones contenidas. No era solo la exclusión dolorosa, no era solo la humillación que quemaba como fuego. Era la condescendencia arrogante, la subestimación que me reducían a una vieja tonta y senil, una anciana manipulable a su antojo, sin voluntad propia. Pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo, ignoraban la fuerza que yacía dormida en mí. Yo no era la abuelita distraída que imaginaban en sus mentes prejuiciosas, yo era Carmen Morales, la mujer resiliente que había convertido un humilde préstamo de 5.000 pesos en un imperio inmobiliario de 20 propiedades sólidas y rentables, la que había criado a 2 hijos sola tras la muerte prematura de su padre, trabajando 18 horas al día sin quejas, sacrificando sueños personales para que ellos pudieran volar alto. Colgué el teléfono con cuidado deliberado, como si fuera de cristal frágil que pudiera romperse con un movimiento brusco, aunque en realidad era mi corazón el que estaba hecho trizas. Mi mente ya estaba girando a toda velocidad, como en los viejos tiempos cuando resolvía crisis financieras inesperadas o negociaba con contratistas astutos que pensaban que podían engañarme por ser mujer en un mundo dominado por hombres. Había aprendido hace mucho, en las trincheras del negocio inmobiliario, que la venganza se sirve fría, calculada, y que la paciencia es el arma más afilada y letal de una mujer astuta y determinada. Me dirigí a mi estudio con pasos firmes, ese rincón sagrado y privado lleno de archivadores polvorientos y contratos amarillentos que mis hijos siempre evitaron como si fueran veneno mortal, un lugar donde el tiempo parecía detenerse entre pilas de documentos. Los papeles aburridos de mamá, solía decir Sofía cuando era niña, con una risa inocente que ahora resonaba como una profecía amarga. Qué ironía suprema que esos papeles aburridos fueran precisamente los que habían financiado sus lujos extravagantes toda su vida, desde la educación hasta los caprichos más superficiales. Encendí la computadora con un clic que sonó como el inicio de una batalla, y comencé a revisar meticulosamente todas las transferencias que había hecho en los últimos 5 años, cada una un recordatorio de mi generosidad mal entendida. Sofía, departamento de lujo en Polanco, 400,000 pesos, un lugar con vistas panorámicas que ella presumía en sus redes sociales. Javier, casa en San Miguel de Allende, 600,000 pesos, una propiedad encantadora que ahora albergaba sus sueños familiares. Sofía otra vez, coche nuevo, un modelo deportivo de 300,000 pesos que rugía en las calles como su ambición. Javier. Los gastos de su boda con Lucía, 200,000 pesos, una celebración ostentosa que yo había financiado sin dudar. Sofía, maestría en Milán, 500,000 pesos, un viaje educativo que la había transformado en la mujer sofisticada que ahora me rechazaba. La lista era interminable, un desfile de cifras que se acumulaban como deudas emocionales, cada transferencia acompañada de una excusa melosa y manipuladora. Mamá, es una inversión en mi futuro que te beneficiará a ti también,
Es que Lucía está embarazada y necesitamos más espacio para el bebé que viene. Solo es un préstamo temporal. Te lo devolveré en 6 meses con intereses. Préstamos que nunca regresaron a mi cuenta, inversiones que solo los beneficiaron a ellos, dejándome con las manos vacías y el corazón pesado. Mientras revisaba los números con una precisión quirúrgica, recordé cómo empezó todo este ciclo vicioso, como un río que se desborda poco a poco. 3 años después de la muerte de Antonio, mi esposo amado, yo estaba rota por dentro, perdida en un mar de grif y responsabilidades, navegando el mundo sola por primera vez en décadas, con el peso del luto como una mochila invisible. Sofía llegó a casa con lágrimas en los ojos, dramatizando su situación como siempre. Mamá, me ofrecieron un proyecto increíble en una firma prestigiosa, pero necesito verme más profesional, más a la altura. ¿Me podrías ayudar con un pequeño préstamo para renovar mi guardarropa, solo lo esencial? Pequeño préstamo. 30,000 pesos para ropa de marca que la hicieran encajar en su nuevo mundo. Dije que sí sin pensarlo 2 veces, porque sus lágrimas me destrozaban el alma, porque quería desesperadamente que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve en mi juventud humilde, trabajando desde adolescente para ayudar a mi familia. Ese fue mi primer error garrafal. Confundir el amor maternal con el flujo constante de dinero, creyendo que cada peso era una expresión de cariño. Luego fue el turno de Javier, mi hijo menor, siempre más sensible y dependiente. Mamá, Lucía y yo queremos formar una familia estable, pero este departamento es muy pequeño y apretado para un bebé. ¿Nos ayudas con el enganche inicial? Solo el enganche, nosotros nos encargamos del resto con nuestros sueldos. 6 meses después, volvieron con otra historia lacrimógena. Es que las mensualidades están altísimas, y Lucía tuvo que dejar de trabajar por complicaciones en el embarazo, el doctor lo recomendó. Terminé pagando toda la casa, mes a mes, sin reclamos, porque el amor de una madre no mide costos. El patrón siempre fue el mismo, un ciclo repetitivo y agotador. Llegaban con una historia triste y elaborada, una emergencia fabricada, una promesa hueca de independencia futura. Esta es la última vez, mamá, te lo juro por lo más sagrado. Después de esto ya no te molestamos con nada, seremos autosuficientes. Es solo hasta que nos estabilicemos en nuestros trabajos. Mentiras dulces envueltas en abrazos calculados y besos en la mejilla que olían a perfume caro, pagado con mi dinero. Yo, en mi estupidez ciega, confundí su necesidad constante de mi dinero con amor verdadero y recíproco. Creí que era una madre generosa y abnegada cuando en realidad me había convertido en un cajero automático emocional, disponible las 24 horas. Ellos apretaban los botones correctos, lágrimas, promesas, halagos, y yo escupía billetes sin fin, alimentando su dependencia. La revelación más dolorosa y humillante llegó al revisar los estados de cuenta detallados de las tarjetas de crédito que había puesto a sus nombres, confiando en su madurez. Sofía había gastado 60,000 pesos el mes pasado en boutiques exclusivas y spas de lujo. Javier, 50,000 en restaurantes gourmet, ropa de diseñador y fines de semana románticos en Puerto Vallarta. Vivían como millonarios despreocupados con mi dinero duramente ganado, mientras yo seguía comprando mi ropa en el mercado local, regateando por cada peso, y cocinando en casa platos sencillos para ahorrar cada centavo posible, recordando los días de escasez de mi juventud. El teléfono sonó de nuevo, rompiendo el silencio opresivo de la casa. Era Sofía. Hola, mamá, ¿cómo estás hoy? Su voz ahora era melosa, cariñosa, un contraste radical con la frialdad que había usado horas antes para hablar de mí como si fuera un estorbo molesto e innecesario. Oye, necesito hablarte de algo importante y urgente. ¿Puedes venir mañana a la casa? Es sobre la boda. Hay detalles que quiero discutir contigo. Sabía exactamente qué quería Sofía en realidad. No mi presencia cálida en su boda, no mi consejo maternal, sino mi dinero para financiarla en todo su esplendor ostentoso. Esa noche no pude dormir un solo minuto, me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, con los ojos clavados en el techo, revisando documentos, contratos, transferencias bancarias una y otra vez. Mi cerebro trabajaba como una calculadora implacable y precisa, sumando años de generosidad mal interpretada, de amor no correspondido, de sacrificios invisibles.
pero también planeando con meticulosidad, porque si algo había aprendido en mis décadas como empresaria dura y resiliente es que la información es poder absoluto, y yo tenía una mina de oro de información acumulada. Al día siguiente, llegué a casa de Sofía en Polanco exactamente a las 10 en punto, como habíamos acordado en nuestra breve llamada. Llevaba mi vestido más sencillo y modesto, el que ella tanto detestaba por su falta de estilo, y mi bolsa gastada de piel sintética que había comprado en un tianguis años atrás. Quería parecer exactamente la viejita inofensiva y despistada que creían que era, una máscara para ocultar mi furia interna. Sofía me recibió con un abrazo efusivo que olía a perfume caro y falsedad bien ensayada, un abrazo que duró lo justo para parecer genuino. «Mamá, qué bueno que viniste tan temprano, siéntate por favor, te hice un café fresco con esa máquina italiana que tanto te gusta». Me sirvió en una taza de porcelana fina y delicada, parte de un juego exclusivo que le había regalado en su cumpleaños pasado, más caro que el sueldo mensual de una maestra de primaria. Todo en su casa gritaba lujo desmedido y superficial. Los muebles importados de Italia con líneas modernas y minimalistas, el televisor de pantalla gigante que ocupaba media pared, los cuadros abstractos en las paredes que costaban fortunas pero que para mí no significaban nada más que derroche. Mi dinero, mi sudor, convertido en objetos fríos para impresionar a desconocidos en redes sociales. «Mira, mamá, quería hablarte de la boda en detalle», dijo Sofía, cruzando las piernas con una elegancia estudiada y practicada frente al espejo, como si fuera una modelo en una pasarela. «Ya sabes que Diego y yo queremos algo muy especial, muy sofisticado y memorable. Su familia es de abolengo, con raíces en la alta sociedad veracruzana». Ahí estaba otra vez esa palabra, sofisticado, lanzada como un dardo sutil, como si yo fuera una campesina rústica que desentonaría en su mundo de cristal y plata. Asentí con una sonrisa boba y fingida, la que ella esperaba de una madre complaciente. «El problema es que los costos se han disparado más de lo previsto. Todo está tan caro estos días. El salón en el club de golf cuesta 250,000 pesos solo por la renta de una noche, imagínate. Luego la comida gourmet traída de chefs reconocidos, las flores importadas de Holanda, la música con orquesta en vivo, el fotógrafo profesional que viaja desde Nueva York». Hizo una pausa dramática, como si los números la abrumaran terriblemente, cubriéndose los ojos con una mano para enfatizar. «En total, estamos hablando de casi 1 millón de pesos, una suma que asusta pero que vale la pena por un día inolvidable». 1 millón de pesos. Más dinero del que muchas familias mexicanas humildes ven en años de trabajo arduo, ahorrando cada centavo para sobrevivir. Sofía lo decía con la misma ligereza que si hablara de comprar un café en la esquina, sin un atisbo de conciencia. Tomé un sorbo de café, manteniendo mi expresión neutra y calmada, aunque por dentro bullía de indignación. Diego ha puesto su parte, claro, y su familia también está ayudando con generosidad, pero necesitamos. Otra pausa calculada, mirándome directamente a los ojos con esa mirada suplicante que había perfeccionado desde niña. «Necesitamos que tú cubras la diferencia para que todo salga perfecto. Son unos 500,000 pesos, no más». 500.000 pesos, dicho con la misma ligereza casual que si pidiera cambio para el camión o un favor menor. Sofía jugaba con su anillo de compromiso, ese gesto nervioso que tenía desde niña cuando mentía o ocultaba algo, un tic que yo conocía mejor que nadie. Porque estaba mintiendo descaradamente. Yo sabía, gracias a mis investigaciones discretas, que la familia de Diego no había puesto un solo peso, prefiriendo mantener su distancia financiera. Sé que es mucho dinero, mamá, pero piénsalo como una inversión estratégica en mi futuro y el de nuestra familia. Diego tiene contactos importantes en el mundo del arte y el diseño. Esta boda puede abrirme muchas puertas profesionales que beneficiarán a todos. Su voz se volvió melosa, manipuladora, bajando el tono como si compartiéramos un secreto íntimo. «Y será el último favor grande que te pida, te lo prometo. Después de esto, seremos completamente independientes, con nuestras carreras consolidadas». La última vez. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase repetida como un mantra vacío, un disco rayado que se activaba cada vez que necesitaban fondos frescos? La última vez,
Mamá, de verdad, después de esto no te molestamos con nada más. Es solo una inversión final en nuestro futuro compartido. Mentiras que tragué una y otra vez como una tonta enamorada de la ilusión de ser necesitada y valorada. Y, mamá, Sofía se inclinó hacia adelante, tomando mis manos arrugadas con las suyas perfectamente manicuradas y suaves. Sé que no te hemos invitado oficialmente aún, pero es porque queremos sorprenderte con algo especial. Será algo íntimo, muy familiar, solo la gente más cercana y querida. Más mentiras apiladas una sobre otra. Había visto accidentalmente la lista de invitados en su mesa de centro durante una visita anterior. 300 personas, un desfile de políticos influyentes, empresarios acaudalados, influencers de moda. Toda la élite que Sofía necesitaba para construir y solidificar su imagen de mujer exitosa y conectada. Pero su propia madre, la que la había parido y criado, no estaba en esa lista selecta. Solo necesito que confirmes lo del dinero lo antes posible para cerrar con los proveedores, que están esperando ansiosos, dijo, apretando mis manos con una falsa vulnerabilidad que no engañaba a nadie más que a ella misma. Confío en ti, mamá. Siempre has estado ahí para mí, en los buenos y malos momentos. Siempre había estado ahí, sí, para pagar sus caprichos extravagantes, financiar sus financieros recurrentes. Pero cuando yo necesitaba apoyo emocional genuino, cuando me sentía sola y abrumada tras la muerte de Antonio, cuando los domingos se volvían eternos y vacíos en esta casa grande y silenciosa, ellos no estaban presentes, ocupados en sus vidas sofisticadas. Por supuesto, mi amor, respondí con la sonrisa maternal cálida y perfeccionada durante años de práctica. Sabes que siempre te apoyaré en todo lo que necesites, sin condiciones. Sofía suspiró aliviada, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la conversación, sin sospechar ni remotamente que yo ya sabía toda la verdad oculta detrás de sus palabras. Eres la mejor mamá del mundo, de verdad, dijo, besándome la mejilla con labios que sabían a hipocresía y glows caro. Te prometo que esta boda será perfecta, un evento que todos recordarán. Diego está tan agradecido contigo. Siempre dice lo afortunado que es de tener una suegra tan generosa y comprensiva como tú. Diego, el novio perfecto en apariencia, que apenas me dirigía la palabra en nuestras escasas interacciones, incómodo cada vez que llegaba a visitarlos, como si mi presencia humilde contaminara su ambiente sofisticado y esterilizado. Pero mi dinero no lo contaminaba en absoluto. Ese lo recibían con los brazos abiertos y sonrisas amplias. Cuando salí de casa de Sofía, manejé directo a la oficina de Guillermo, mi contador leal y uno de los pocos amigos verdaderos que me quedaban en este mundo traicionero. Guillermo había sido el brazo derecho indispensable de Antonio en los negocios iniciales y, tras su muerte repentina, se convirtió en mi consejero más confiable y discreto, un hombre que nunca me subestimó por ser mujer en un campo dominado por egos masculinos. Carmen, qué sorpresa verte por aquí tan temprano. ¿Todo bien en casa? Se levantó de su escritorio con una sonrisa genuina y cálida, de esas que ya no recibía en mi propio hogar, un gesto que me reconfortó como un abrazo familiar. Su oficina olía a café recién hecho y papeles viejos acumulados, un aroma nostálgico que me transportaba a los días gloriosos en que Antonio y yo construíamos nuestro sueño inmobiliario juntos, planeando cada paso con pasión y determinación. Guillermo, necesito un favor especial y urgente. Quiero revisar exactamente cuánto dinero he transferido a mis hijos en los últimos 5 años. Todo, hasta el último centavo, con fechas y conceptos detallados. Me senté frente a su escritorio, cruzando las manos sobre mi regazo como la empresaria experimentada que fui durante décadas, con una postura que irradiaba autoridad. Guillermo frunció el ceño con preocupación evidente. ¿Estás segura de esto, Carmen? Esos números pueden ser impactantes y dolorosos, como abrir una herida vieja. Conocía bien a mi familia, había sido testigo silencioso de todos sus pedidos de dinero constantes, todas sus emergencias financieras que invariablemente se convertían en mi responsabilidad exclusiva. Más que segura, Guillermo. Quiero números exactos, fechas precisas, conceptos claros, y también quiero que me digas cuál es mi situación patrimonial real si dejara de sostenerlos económicamente por completo. Mi voz era firme, empresarial,
un tono que hacía años no usaba pero que surgía ahora con naturalidad. Guillermo trabajó durante 2 horas intensas, tecleando números en su computadora, revisando transferencias bancarias una por una, calculando totales con precisión matemática. Yo me quedé allí sentada en silencio, observando cómo los años de mi generosidad se convertían en cifras frías y brutales que no mentían. Cuando terminó, me extendió una hoja impresa con números que me quitaron el aliento por un momento. En 5 años, Carmen, has transferido un total de 3,200,000 pesos a Sofía y Javier. Eso sin contar las propiedades que has puesto a su nombre para ventajas fiscales, las tarjetas de crédito que pagas mensualmente sin falta, y los seguros de vida donde ellos son los beneficiarios principales. Me miró con una mezcla de compasión profunda y admiración sincera. Eres una mujer increíblemente generosa, Carmen, pero quizás demasiado. Generosa. Qué palabra tan bonita y eufemística para describir lo que en realidad había sido mi estupidez sistemática y repetida. 3,200,000 pesos, una fortuna que representaba más dinero del que muchas familias ven en una vida entera de trabajo honesto. Y yo se lo había regalado a 2 personas que me consideraban una vergüenza pública. Ahora dime, Guillermo, si yo cortara completamente el apoyo financiero de golpe, ¿cuánto tiempo crees que podrían sostenerse solos sin colapsar? Era una pregunta retórica en parte, pero necesitaba oírlo de su boca. Los 2 conocíamos la respuesta obvia. Sofía gasta más de lo que gana cada mes en sus lujos innecesarios. Su trabajo como diseñadora le da para una vida modesta y sencilla, pero no para el estilo de vida extravagante que lleva. Javier está un poco mejor posicionado con su sueldo de abogado, pero con la hipoteca pesada de la casa, los gastos caprichosos de Lucía, los lujos que se han acostumbrado a tener, yo diría que máximo 3 meses antes de que estén en problemas serios y desesperados. 3 meses. Toda su arrogancia inflada, su vergüenza hacia mí, su supuesta independencia ficticia se derrumbaría en solo 3 meses sin el flujo constante de mi dinero. Era una información valiosa pero también devastadora, un espejo que reflejaba cómo había creado 2 monstruos financieros dependientes que no sabían vivir sin succionar de mi cuenta bancaria como parásitos voraces. Esa noche, sola en mi casa grande y silenciosa, tomé una decisión trascendental que cambiaría todo para siempre. Me serví una copa de mezcal añejo, el mismo que Sofía me había regalado en mi cumpleaños pasado, pagado irónicamente con mi propio dinero, y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Antonio solía leerme las noticias financieras en voz alta, donde habíamos planeado cada inversión estratégica, cada movimiento audaz en nuestro negocio. Saqué mi teléfono con manos temblorosas pero decididas y marqué el número de Ricardo, el hermano de Diego, cónsul en España. Había investigado lo suficiente en mis horas de insomnio para saber que era un hombre serio, respetable y directo. Si Sofía tenía tanta vergüenza de mí, era hora de que supiera exactamente quién era la mujer que estaba financiando el matrimonio de su cuñado en secreto. Buenas noches, Ricardo, habla Carmen Morales, la madre de Sofía. Disculpe que lo llame tan tarde, pero necesito hablar con usted sobre algo muy importante relacionado con la boda de su hermano. Mi voz sonaba dulce e inocente, como la de una abuelita confundida que solo quiere evitar problemas innecesarios. La voz de Ricardo sonó sorprendida pero cortés al otro lado de la línea atlántica. Por supuesto, señora Morales, dígame en qué puedo ayudarla. Necesito aclarar algunas cosas sobre los gastos del matrimonio. Mi hija me ha dicho que su familia está contribuyendo económicamente de manera generosa, pero creo que hay un malentendido grave en todo esto. Quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página para evitar confusiones. Hubo una pausa larga y pesada al otro lado de la línea. Señora Morales, me temo que no entiendo del todo. Nosotros no hemos acordado ninguna contribución económica específica. Diego nos dijo que usted y Sofía tenían todo cubierto y bajo control. Perfecto. Sofía había mentido sobre eso también, tejiendo una red de engaños. Oh, qué extraño y confuso. Bueno, no se preocupe, Ricardo, yo me haré cargo de todos los gastos como siempre he hecho. Dejé que esa última frase colgara en el aire como una confesión accidental y reveladora, como siempre. Ricardo, ahora intrigado por la curiosidad natural, preguntó con tono diplomático,
Disculpe mi curiosidad, señora Morales, pero usted ha estado financiando a Sofía durante mucho tiempo de esta manera. Ahí estaba mi oportunidad dorada. Bueno, es que una madre hace lo que tiene que hacer por sus hijos, ¿verdad? Sofía ha tenido algunos desafíos económicos en el camino, su departamento lujoso, su coche deportivo, sus estudios avanzados en Milán, todo eso lo hemos manejado en familia con discreción. Hice una pausa calculada para que las palabras calaran. Pero no se preocupe, tengo suficientes propiedades sólidas para cubrir cualquier gasto imprevisto. Propiedades. Esa palabra siempre captaba la atención de la gente astuta, y Ricardo, como diplomático experimentado, conocía el valor eterno de los bienes raíces. ¡Qué generosa es usted, señora! Diego jamás mencionó que Sofía tuviera necesidades económicas de ese calibre. Oh, Sofía es muy orgullosa y reservada, no le gusta que la gente sepa que depende tanto de su madre para mantener las apariencias. Pero entre nosotros, Ricardo, ella no podría sostener su estilo de vida lujoso sin mi ayuda constante. Cada palabra era una bomba de tiempo colocada con precisión, que Sofía no vería venir hasta que explotara. Después de colgar con Ricardo, marqué el número de Javier sin dudar. Era hora de poner a prueba la lealtad frágil de mi hijo menor, el que siempre había sido más débil y manipulable que Sofía, más propenso a ceder bajo presión. «Hola, mamá, ¿todo bien? Es muy tarde para llamar». Su voz sonaba somnolienta pero también nerviosa, como si intuyera que algo no andaba bien. Probablemente Sofía ya le había contado sobre nuestra conversación del dinero, coordinando sus estrategias. «Javier, mi amor, necesito hablar contigo sobre algo muy serio y personal». Es sobre el matrimonio de tu hermana. Hay cosas que me preocupan profundamente. Me acomodé en el sillón, preparándome para la actuación magistral de mi vida, una performance que requeriría todo mi ingenio. Sofía me pidió una cantidad considerable de dinero para la boda, mucho dinero en realidad, pero hay algo que me tiene intranquila y pensativa estos días. Últimamente he estado reflexionando mucho en mi futuro, en qué va a pasar conmigo cuando sea más mayor y frágil, cuando las fuerzas me fallen. Mamá, ¿de qué estás hablando exactamente? Tú estás perfectamente bien, fuerte como siempre. Podía escuchar la incomodidad creciente en su voz. Javier sabía exactamente a dónde iba esta conversación delicada. Sí, ahora estoy bien, pero ¿qué va a pasar en 5 años, en 10, cuando la edad me pese más? Ustedes tienen sus propias vidas independientes, sus propias familias que atender, no quiero ser una carga pesada para nadie. Hice una pausa dramática, dejando que mi voz se quebrara ligeramente para añadir autenticidad emocional. He estado pensando seriamente en vender algunas propiedades que tengo, mudarme a un lugar más pequeño y manejable, algo que pueda cuidar sola sin depender de nadie. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor, un vacío que hablaba volúmenes. Javier estaba calculando frenéticamente las implicaciones. Si yo vendía las propiedades, si me mudaba, si me volvía verdaderamente independiente, se acababa su fuente de ingresos extra, las casas que él esperaba heredar algún día, los préstamos casuales que nunca devolvía, el colchón económico suave que yo representaba para sus caprichos. Mamá, no digas esas cosas tan drásticas, por favor. Nosotros jamás te vamos a abandonar. Eres parte integral de nuestra familia, siempre lo has sido. Mentiras dulces envueltas en pánico mal disimulado, palabras que sonaban huecas. Ay, Javier, qué bueno escuchar eso de tu boca, me reconforta el alma. Porque la verdad es que a veces siento que estorbo en sus vidas, como con lo del matrimonio de Sofía, por ejemplo. Dejé la frase incompleta, colgando como un anzuelo tentador, esperando su reacción. ¿Qué pasa exactamente con el matrimonio de Sofía? Javier intentaba sonar casual y despreocupado, pero yo conocía esa voz temblorosa. Era la misma que usaba cuando era niño y había roto algo valioso, tratando de ocultar su culpa. Bueno, es que Sofía me dijo que van a hacer algo muy íntimo y exclusivo, muy pequeño, solo para la gente más importante y selecta. Y yo entiendo perfectamente, ¿sabes? A mi edad avanzada ya no encajo en esas celebraciones elegantes y refinadas, con mi forma simple de ser. Mi voz era pura manipulación maternal,
mezclando resignación fingida con una pizca sutil de martirismo que sabía que lo golpearía en la conciencia. Javier tragó saliva audiblemente, un sonido que traicionaba su nerviosismo. Mamá, yo no sabía que Sofía te había dicho algo así. Debe haber un malentendido grande, un error de comunicación. No hay malentendido, mi amor. Sofía fue muy clara y directa. La familia de Diego es muy distinguida y refinada, con su pedigrí social, y yo soy solo una vieja que no sabe comportarse en sociedad, con mis modales del mercado. Cada palabra era un puñal directo a su conciencia dormida, diseñado para despertar culpa. Está bien, Javier, entiendo perfectamente. Ustedes han crecido, han ascendido socialmente a alturas que yo nunca soñé. Es natural que se avergüencen de su madre que viene de orígenes humildes, del mercado y el esfuerzo diario. Hice una pausa larga y pesada, dejando que las palabras se asentaran como plomo. Solo espero que, cuando me mude y venda todo, ustedes entiendan que fue porque quise darles espacio para brillar sin mi sombra torpe colgando sobre ustedes. La línea se quedó en silencio durante casi un minuto entero, un tiempo que pareció eterno. Javier estaba procesando las implicaciones profundas de mis palabras. Si yo me mudaba, si vendía las propiedades, si me volvía independiente de verdad, tendrían que aprender a vivir con sus propios recursos limitados, sin el salvavidas financiero que yo había sido. Mamá, no tomes decisiones precipitadas, por favor. Déjame hablar con Sofía mañana temprano, debe haber un malentendido muy grande en todo esto. La voz de Javier temblaba ligeramente, y podía oír a Lucía de fondo preguntando qué pasaba, su voz aguda y preocupada rompiendo el silencio. Te prometo que vamos a arreglar esto de una vez por todas, no quiero que se peleen o haya tensiones por mi culpa. No quiero decir que estorbe, mi amor. Si Sofía piensa que es mejor que no vaya a la boda, respeto su decisión al pie de la letra. Al fin y al cabo, es su día especial, su momento para brillar. Mi voz era pura resignación maternal, pero por dentro sonreía con una satisfacción fría. Javier estaba entrando en pánico total, y eso significaba que mi plan estaba funcionando a la perfección. Está bien, mi amor, pero ya tomé una decisión importante hoy. Le dije a Sofía que si le voy a dar el dinero para su boda, 500,000 pesos exactos. Será mi regalo de despedida antes de simplificar mi vida por completo. La mentira salió de mis labios como miel venenosa, dulce pero letal. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío cargado de tensión. Javier estaba procesando que Sofía había pedido una suma tan grande mientras lo excluía de la conversación, rompiendo su alianza tácita. Los hermanos siempre habían competido por mi dinero en secreto, pero habían aprendido a coordinarse para maximizar sus ganancias mutuas. Esto rompía su equilibrio delicado. ¿500,000 pesos? ¿Sofía te pidió tanto dinero sin consultarme? La voz de Javier había cambiado, ahora había una nota clara de traición y resentimiento en ella. Sí, para el salón exclusivo, la comida gourmet, las flores exóticas, dice que va a ser una boda muy elegante y lujosa. Supongo que como tú ya estás casado y establecido, no necesitas nada similar, ¿verdad? Otra mentira calculada con precisión, diseñada para avivar la envidia fraternal. Javier mordió el anzuelo perfectamente, como esperaba. Mamá, nosotros también tenemos gastos urgentes y crecientes. Lucía está embarazada otra vez, y vamos a necesitar ampliar la casa para el nuevo bebé, agregar una habitación extra. Fingí sorpresa y alegría genuina, aunque sabía perfectamente que era una mentira fabricada. Lucía había publicado fotos en sus redes sociales tomando tequila con amigas la semana pasada, algo incompatible con un embarazo. ¡Qué noticia tan maravillosa y bendita! Claro que los voy a ayudar con eso también, sin dudarlo. Después de todo, ustedes si me incluyen en sus vidas cotidianas, me hacen sentir valorada. Esa última frase fue el golpe final, el clavo en el ataúd de su alianza. Javier entendió perfectamente el mensaje implícito. Sofía recibía dinero pero me excluía cruelmente. Él me incluía en teoría, pero no recibía nada tangible. Era una ecuación injusta que no le convenía en absoluto. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción profunda y liberadora que no había experimentado en años, un sentimiento de control recuperado.
Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía las riendas de la situación firmemente en mis manos. Mis hijos estaban acostumbrados a manipularme con facilidad, pero habían olvidado convenientemente que yo había sido una empresaria astuta y dura mucho antes de ser madre, que conocía todas las tácticas de negociación sutil, todas las estrategias de presión psicológica. Al día siguiente, temprano en la mañana, comenzó el show esperado, un torbellino de llamadas y mensajes. Sofía me llamó histérica a las 7 en punto, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte. Mamá, ¿qué le dijiste exactamente a Javier? Está furioso conmigo. Dice que soy una egoísta que lo estoy excluyendo de todo. Buenos días, mi amor. No entiendo por qué está molesto. Solo le conté sobre tu boda, sobre lo bonito y exclusivo que va a ser el evento. Mi voz era la de una viejita inocente y despistada que no entiende por qué todos están gritando a su alrededor. Le dijiste que te pedí 500,000 pesos y que lo estoy excluyendo del matrimonio por completo. Sofía estaba perdiendo el control, algo muy raro en ella, siempre tan calculadora y fría como un iceberg. Bueno, es la verdad, ¿no? Tú me pediste esa cantidad ayer mismo. Es una pausa innocent. Y sobre Javier, bueno, él me preguntó si iba a estar en la boda y yo le dije que era solo para gente importante y selecta. Pensé que él ya sabía todos los detalles. Sofía maldijo en voz baja, un sonido que me sorprendió por su crudeza. Mamá, Javier es mi hermano, por supuesto que está invitado a mi boda. ¿Cómo se te ocurre pensar lo contrario? Ah, qué bueno saberlo entonces. Cuando dijiste gente importante te referías solo a mí. Entiendo ahora. Mi voz destilaba inocencia herida, un tono que la desarmaba. No quiero decir eso, mamá, claro que tú eres importante para mí, es solo que... Sofía se quedó trabada, incapaz de explicar coherentemente por qué su propia madre no era lo suficientemente importante para asistir a su boda. Tranquila, mi amor, ya entendí el mensaje alto y claro. Por eso decidí simplificar mi vida de una vez. Ayer hablé con un agente inmobiliario confiable sobre vender algunas propiedades. Si ustedes ya no me necesitan como madre activa, al menos no voy a ser una carga económica para nadie. ¿Vas a vender propiedades? ¿Cuáles exactamente? La voz de Sofía había perdido toda pretensión de calma. Ahora era puro pánico financiero desatado. Bueno, primero la casa de playa en Puerto Vallarta, esa con vistas al mar que tanto les gustaba, luego los departamentos del centro de Guadalajara que generan renta mensual. Ricardo me dio muy buenos consejos ayer sobre cómo liquidar activos de manera inteligente y rentable. Mencioné a Ricardo casualmente, como si hubiera sido una conversación rutinaria y sin importancia. ¿Hablaste con Ricardo, el hermano de Diego? ¿Qué le dijiste? Ahora Sofía sonaba al borde del infarto, su respiración agitada audible a través del teléfono. Sí, qué muchacho tan educado y culto. Me explicó que su familia no va a contribuir económicamente con la boda en absoluto, que Diego les dijo que tú y yo teníamos todo controlado y financiado. Pausa dramática para efecto. Me preguntó mucho sobre mis propiedades, se veía muy impresionado por mi trayectoria. Sofía colgó sin. Como un portazo. Sabía que estaba corriendo a llamar a Diego, probablemente para confrontarlo sobre qué había dicho exactamente a su familia sobre la situación económica precaria de los Morales. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono no paró de sonar, un bombardeo constante de llamadas y mensajes que revelaban su desesperación creciente. Primero llamó Javier, tratando de convencerme de que fuera a almorzar con él y Lucía para aclarar las cosas en persona y con calma. Luego Sofía, con una voz extrañamente dulce y conciliadora, invitándome a tomar café para planear juntas los detalles de la boda. Tu opinión es valiosa. Javier otra vez, ofreciéndose a llevarme al doctor porque últimamente me escuchaba muy estresada y cansada. Quizás necesitas un chequeo. Pero la llamada más reveladora y conmovedora llegó el jueves por la noche, cuando la oscuridad ya envolvía la ciudad. Era Valeria, mi nieta de 16 años, la hija de Javier y Lucía. Su voz sonaba diferente, más madura y reflexiva que de costumbre, como si hubiera envejecido años en días. Abuela, ¿puedo ir a verte mañana después del colegio? Necesito hablar contigo a solas, es importante.
Valeria siempre había sido especial para mí, la única en la familia que parecía heredar mi instinto agudo para los negocios y mi capacidad innata para ver a través de las mentiras y las fachadas. Por supuesto, mi amor, ven cuando quieras, la puerta siempre está abierta para ti. Valeria era mi debilidad absoluta, la única persona en esta familia disfuncional que me amaba sin condiciones económicas, con un cariño puro y desinteresado. Al día siguiente, Valeria llegó a mi casa con su uniforme escolar impecable y una expresión seria que me recordó a mí misma a su edad, cuando enfrentaba el mundo con determinación. Se sentó en la cocina, rechazó el jugo que le ofrecí con una sonrisa cortés, y fue directa al grano sin preámbulos. Abuela, papá y mamá han estado hablando mucho sobre ti últimamente, discutiendo en voz baja como si ocultaran secretos, cerrando conversaciones abruptamente cuando entro al cuarto. Mamá está obsesionada con revisar sus cuentas bancarias una y otra vez, y papá se ve súper estresado, con ojeras profundas. ¿Y tú qué piensas de todo eso, mi amor? Le pregunté, genuinamente curiosa por la perspectiva fresca de la única persona honesta y transparente en esta familia. Pienso que están asustados de que dejes de mantenerlos financieramente, que corten el flujo de dinero. Y pienso que ya era hora de que eso pasara, abuela. Sus palabras me impactaron más que todas las llamadas desesperadas de sus padres, un golpe de realidad de una adolescente sabia. He estado observando esta familia toda mi vida, desde que tengo memoria. He visto cómo papá y la tía Sofía te piden dinero constantemente, con excusas elaboradas. Como mamá planea compras caras y extravagantes justo antes de visitarte, para insinuar necesidades, como todos actúan de forma diferente, más cariñosos y atentos, cuando necesitan algo de ti. Valeria hablaba con una madurez que me partía el corazón, revelando cómo la toxicidad se había filtrado a la siguiente generación. Y también he visto cómo tú les das todo sin pedir nada a cambio, sin condiciones, sacrificándote una y otra vez. Es lo que hace una madre, Valeria, una abuela amorosa. Intenté justificar décadas de comportamiento equivocado, sabiendo en el fondo que estaba mal. No, abuela. Una madre enseña a sus hijos a ser independientes y responsables, una abuela los ama pero no los convierte en parásitos dependientes que no saben valerse por sí mismos. Valeria tomó mis manos entre las suyas, un gesto cálido y reconfortante. Mamá me dijo ayer que si tú vendes las propiedades, vamos a tener que mudarnos a un lugar más pequeño y modesto, como si fuera una tragedia nacional que tuviéramos que vivir solo con el dinero que gana papá de su trabajo. La honestidad brutal de Valeria me dejó sin palabras por un momento, un espejo que reflejaba cómo había criado a dos hijos que no sabían el valor real del dinero porque nunca tuvieron que ganárselo con esfuerzo propio, y ahora estaban transmitiendo esa mentalidad de derecho y dependencia a sus propios hijos. Valeria, tú sabías que Sofía no me invitó a su boda, que me excluyó deliberadamente. Le pregunté, necesitando saber hasta dónde llegaba la conspiración familiar. Valeria asintió tristemente, con ojos que brillaban de indignación contenida. Mamá me lo contó como si fuera algo normal y lógico, dijo que la tía Sofía quería una boda elegante y de alto nivel, y que tú no ibas a encajar en ese ambiente. Yo le pregunté cómo podía excluir a su propia madre, la que la crió, y ella me dijo que no entendería porque soy muy joven e inexperta. Valeria apretó mis manos con fuerza. Pero yo sí entiendo perfectamente, abuela. Entiendo que están avergonzados de ti porque eres real y auténtica, porque trabajaste duro desde abajo, porque no finges ser algo que no eres, como ellos lo hacen todo el tiempo. En ese momento preciso, viendo a mi nieta defender mi dignidad con pasión cuando mis propios hijos la pisoteaban sin remordimientos, tomé la decisión final e irrevocable. Valeria era la única que merecía mi herencia, la única que había heredado mis valores verdaderos de esfuerzo y honestidad. Valeria, necesito que me ayudes con algo muy importante y confidencial, pero va a requerir que mantengas algunos secretos, incluso de tus padres. ¿Puedes hacerlo? Mi voz se había vuelto conspirativa y empresarial, un tono que me hacía sentir viva de nuevo. ¿Qué necesitas, abuela? Valeria se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con curiosidad y lealtad. Necesito que me ayudes a organizar una reunión familiar urgente. Quiero que todos estén presentes el sábado por la noche.
Diles que tengo algo muy importante que anunciar sobre mi futuro y mi patrimonio. Sonreí con una frialdad que no había sentido en años. Y necesito que traigas tu teléfono para grabar todo lo que va a pasar, discretamente. Abuela, ¿qué estás planeando exactamente?, preguntó Valeria con una mezcla de admiración y preocupación genuina. Justicia, mi amor. Después de 64 años de vida llena de sacrificios, finalmente voy a servir un plato de justicia bien fría y merecida. Tomé las manos de mi nieta entre las mías, sintiendo una conexión profunda. Y tú vas a ser testigo de cómo una mujer recupera su dignidad perdida. Esa noche, después de que Valeria se fuera con una promesa de secreto, me senté en mi estudio y terminé de preparar todos los documentos meticulosamente. Transferencias bancarias detalladas, estados de cuenta exhaustivos, capturas de pantalla de conversaciones incriminatorias, grabaciones de llamadas reveladoras, todo organizado en carpetas pulcras que llevaban el nombre de cada uno de mis hijos. El sábado sería el día en que la familia Morales entendería finalmente quién había estado controlando el dinero todo este tiempo, y quién tenía el poder real. El sábado por la noche, llegaron todos a mi casa exactamente a las 8 en punto, como había pedido con firmeza. Sofía llegó primera, elegante como siempre en un vestido de diseñador, pero nerviosa, cargando un ramo de flores caras y exóticas que probablemente había comprado con mi dinero para aparentar arrepentimiento. Javier y Lucía llegaron 5 minutos después, con Valeria caminando detrás de ellos, su teléfono discretamente listo en el bolsillo, preparada para capturar cada momento. Mamá, qué bueno que nos hayas reunido a todos, hacía mucho que no teníamos una cena familiar verdadera, dijo Sofía, besándome la mejilla con esos labios que sabían a mentiras ensayadas y maquillaje caro. Sí, necesitaba hablar con todos ustedes sobre algunas decisiones importantes y definitivas que he tomado recientemente, respondí con calma, indicándoles que se sentaran en la sala que había preparado con cuidado. Había hecho café humeante y galletas caseras, como en los viejos tiempos cuando realmente éramos una familia unida por amor, no por intereses. Lucía se acomodó en el sofá, revisando su teléfono constantemente con nerviosismo. Javier no paraba de tocar su reloj de pulsera como si contara los segundos. Sofía sonreía demasiado, esa sonrisa forzada y plástica que usaba cuando quería algo específico. Solo Valeria aparecía tranquila y observadora, sentada en el sillón del rincón, con esos ojos inteligentes que no se perdían ningún detalle sutil. Bueno, como saben, últimamente he estado reflexionando mucho sobre mi futuro, sobre qué va a pasar conmigo cuando sea más mayor y necesite cuidados. Comencé, sirviendo el café en las tazas finas que Sofía había elegido para mí el año pasado como un regalo práctico. Y también he estado pensando en ustedes, en sus vidas exitosas, en todo lo que han logrado gracias a sus esfuerzos, y los míos. Sofía se inclinó hacia adelante con ansiedad. Mamá, tú estás perfectamente bien, no necesitas preocuparte por esas cosas todavía. ¿Eres fuerte? Claro que sí, Sofía. A mi edad hay que ser realista y pragmática. Tomé un sorbo de café, saboreando el momento de tensión creciente. Por eso he tomado algunas decisiones muy importantes sobre mi patrimonio y mis finanzas. El silencio en la sala se volvió espeso y pesado, como una niebla densa. Javier dejó de tocar su reloj abruptamente, Lucía levantó la vista de su teléfono con alarma. Sofía mantuvo su sonrisa pero vi cómo se tensaban los músculos de su cuello delgado. Primero, quiero contarles sobre una conversación muy interesante y reveladora que tuve con Ricardo, el hermano de Diego. Dirigí mi mirada directamente hacia Sofía, que se puso pálida como un fantasma instantáneamente. Resulta que él no tenía idea de que ustedes esperaban una contribución económica de su familia para la boda, ninguna en absoluto. Sofía empezó a hablar atropelladamente, pero yo levanté la mano para silenciarla con autoridad. Déjame terminar, mi amor. Ricardo se mostró muy interesado cuando le conté sobre todas las propiedades que poseo, sobre cómo he estado financiando a mi familia durante años sin pausa. Le pareció muy generoso de mi parte mantener a hijos adultos que tienen carreras profesionales estables. Javier se aclaró la garganta con nerviosismo. Mamá, nosotros no somos mantenidos, tenemos trabajos decentes, ingresos propios. En serio,
Javier. Saqué la primera carpeta de documentos que tenía preparada con antelación. Según mis registros detallados, en los últimos 5 años te he transferido 1,400,000 pesos. Tu salario como abogado es de 50,000 pesos mensuales, pero sin mi ayuda no podrías ni pagar la hipoteca de tu casa ni mantener los lujos. Javier se quedó mudo, boquiabierto. Lucía lo miró con una expresión que mezclaba pánico puro y reproche silencioso. Era obvio que ella no conocía las cifras exactas de su dependencia económica total. Y tú, Sofía, saqué la segunda carpeta con dramatismo. En el mismo periodo has recibido 1,800,000 pesos. Tu trabajo como diseñadora te da para vivir modestamente, pero no para el departamento en Polanco, ni para el BMW reluciente, ni para los viajes frecuentes a Europa. Sofía intentó mantener su compostura elegante. Mamá, esos fueron préstamos temporales, inversiones en nuestro futuro compartido que te beneficiarían. Me reí, pero no era una risa alegre sino fría y sarcástica. ¿Préstamos? Muéstrame un solo documento donde se establezcan términos de devolución claros, un solo papel donde reconozcas que me debes dinero con intereses. Silencio total y absoluto, porque no existían esos documentos. Nunca habían tenido la intención real de devolverme nada, solo tomar. Pero lo más interesante y doloroso, continué con voz firme, es que durante todos estos años en que les he dado millones de pesos sin cuestionar, ustedes han decidido que yo no soy lo suficientemente buena para estar en sus vidas importantes y públicas. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de Sofía hablando sobre el matrimonio, su propia voz llenando la sala con eco acusador. Ni loca invito a mi madre, imagínate la vergüenza que haría frente a la familia de Diego. Sofía se puso de pie como si la hubieran electrocutado con un cable vivo. Mamá, tú grabaste esa conversación privada. Yo no grabé nada, Sofía. Simplemente olvidaste colgar el teléfono cuando hablabas con Lucía. Mentí con una tranquilidad helada y practicada. Durante 20 minutos largos escuché cómo hablabas de mí como si fuera un estorbo vergonzoso y molesto. Javier intentó mediar con voz temblorosa. Sofía, ¿es cierto eso? ¿En serio dijiste esas cosas hirientes? No es lo que parece, estaba estresada por la planificación, preocupada por la boda perfecta. Sofía tartamudeaba, perdiendo toda su elegancia estudiada y su control. Estabas preocupada por quedar mal con la familia de tu novio, una familia que, por cierto, no está contribuyendo ni un peso para tu boda de 1 millón de pesos extravagante. Mi voz se había vuelto cortante y empresarial, un tono que comandaba respeto. Una boda que yo voy a financiar completamente, pero a la que no estoy invitada por vergüenza. Lucía finalmente habló con una voz pequeña y nerviosa, casi un susurro. Suegra, debe haber una explicación razonable para todo esto. La explicación es muy simple y clara, Lucía. Mis hijos han vivido como millonarios despreocupados con mi dinero duramente ganado, pero se avergüenzan de la mujer que trabaja incansablemente para dárselos. Me puse de pie, sintiendo una energía renovada que no había experimentado en años, una fuerza interior que me impulsaba. Por eso he tomado decisiones definitivas sobre mi futuro y el de ustedes. Efectivo inmediatamente. Todas las tarjetas de crédito que están a su nombre quedan canceladas sin apelación. Todas las transferencias mensuales se suspenden permanentemente. Todas las propiedades que están a sus nombres regresan a mi control legal. Mi voz era firme como el acero forjado, cada palabra calculada para máximo impacto emocional y práctico. Sofía saltó de su asiento como un resorte. Mamá, no puedes hacer eso de repente. Tengo compromisos financieros, pagos programados que no puedo cancelar. Claro que puedo, Sofía. Son mis tarjetas, mi dinero ganado con sudor, mis propiedades adquiridas con esfuerzo. Solo las puse a su nombre por conveniencia fiscal temporal, pero legalmente siguen siendo mías al 100%. Saqué una carpeta llena de documentos legales preparados por Guillermo. Guillermo ya preparó toda la documentación necesaria, entra en vigor mañana lunes sin retrasos. Javier se veía devastado, con el rostro pálido. Mamá, nosotros tenemos una hipoteca pesada, gastos de Valeria en la escuela, la vida que hemos construido con tanto esfuerzo.
La vida que yo les construí, Javier, con mi trabajo incansable, mi dinero, mi sacrificio personal. Me dirigí hacia él con una calma helada que contrastaba con su pánico. Y ahora van a aprender a construir su propia vida con sus propios recursos limitados. Lucía estaba llorando silenciosamente, lágrimas rodando por sus mejillas maquilladas. Sofía caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada y furiosa. Javier tenía la cabeza entre las manos, derrotado. Solo Valeria permanecía serena y compuesta, grabando todo discretamente con su teléfono. «Esto es chantaje emocional puro», gritó Sofía con voz estridente. «Nos estás castigando por una conversación privada que no debiste oír». ¿Chantage emotional? Mi risa salió fría y cortante como un viento invernal. «Sofía, tú planeas casarte con mi dinero en una fiesta lujosa a la que no estoy invitada, ¿y yo soy la chantajista? Adrián va a cancelar todo, su familia va a pensar que somos unos estafadores de bajo nivel». Sofía estaba perdiendo completamente el control, su fachada resquebrajándose. Tal vez deberías haberlo pensado 2 veces antes de llamarme vergüenza delante de esa misma familia distinguida. Me senté tranquilamente, disfrutando en silencio verla desmoronarse por primera vez. Pero no te preocupes, Sofía, tengo una propuesta final para ti. Puedes quedarte con el dinero para la boda, los 500,000 pesos que pediste tan casualmente, pero con una condición innegociable. Me siento en la mesa principal como matriarca. Me presentas orgullosamente como tu madre trabajadora que financió toda tu educación y carrera, y le agradeces públicamente a la mujer que hizo posible tu vida de lujo ante todos los invitados. Sofía palideció aún más. Si eso era posible. No puedo hacer eso. La familia de Diego, sus amigos, me juzgarían. Entonces no hay dinero, y sin dinero no hay boda soñada. Tú decides qué es más importante, tu imagen falsa y superficial o tu matrimonio. Javier intentó una última súplica desesperada. Mamá, piénsalo bien, somos tu familia, tus únicos hijos de sangre. Mis únicos hijos que se avergüenzan de mí públicamente, que me mienten sin remordimientos, que me usan como cajero automático impersonal. Me puse de pie y caminé hacia Valeria con determinación. Pero no soy completamente cruel ni desalmada. Valeria no tiene culpa de tener padres parásitos que la arrastran. Puse mi mano en el hombro de mi nieta. Valeria, tú sigues siendo mi beneficiaria universal exclusiva. Cuando yo muera, todo será tuyo sin condiciones. Pero cuando cumplas 18 años, también tendrás acceso inmediato a un fondo educativo que he creado específicamente para ti, para que persigas tus sueños. Valeria me abrazó fuertemente, con lágrimas de emoción en los ojos. Gracias, abuela, pero yo solo quiero que seas feliz y en paz. Voy a ser feliz, mi amor, por primera vez en años. Miré a mis hijos que me observaban con una mezcla de shock absoluto y desesperación palpable. Me mudo la próxima semana. Compré un departamento precioso en Valle de Bravo, cerca del lago Sereno. Valeria puede visitarme cuando quiera, siempre será bienvenida. ¿Te mudas de verdad? Javier se veía perdido y desorientado como un niño. Y esta casa la vendo ya, tengo un comprador interesado, una pareja joven que la va a convertir en un hogar lleno de amor verdadero y genuino, no de apariencias. Sofía se desplomó en el sofá, derrotada. Mamá, no puedes destruir nuestra familia así, de un plumazo. Yo no destruí nada, Sofía. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron que mi dinero era más valioso que mi presencia amorosa. Me dirigí hacia la puerta con pasos firmes. La reunión ha terminado. Tienen hasta el miércoles para recoger cualquier cosa que sea suya de mi casa. No hay más que decir. 3 meses después, estaba sentada en la terraza soleada de mi nuevo departamento en Valle de Bravo, tomando café aromático mientras veía el amanecer pintando el lago con tonos dorados y rosados, un espectáculo natural que me llenaba de paz interior. Valeria venía a visitarme cada fin de semana sin falta, contándome con entusiasmo sobre sus planes universitarios, sus sueños de estudiar administración de empresas en una universidad prestigiosa, inspirada en mi trayectoria. Era la única que había heredado mi espíritu emprendedor genuino y mi ética de trabajo. Sofía canceló la boda en el último minuto,
Diego la dejó abruptamente cuando se enteró de toda la verdad sobre su situación económica dependiente y falsa. Javier y Lucía tuvieron que vender la casa grande y mudarse a un departamento pequeño y modesto, los dos consiguiendo trabajos de medio tiempo para sobrevivir apenas. Nunca me pidieron perdón sincero, nunca reconocieron su error profundo, pero tampoco volvieron a pedirme dinero, un silencio que valía oro. Yo encontré la paz verdadera en el silencio contemplativo, en las mañanas tranquilas junto al lago reflejando el cielo, en las tardes leyendo libros que durante años no tuve tiempo de disfrutar por estar atendiendo a otros, en las noches planeando el futuro empresarial brillante de Valeria con detalle. Había aprendido la lección más importante y dura de mi vida, que el amor verdadero no se compra con dinero a B. Precio en el mundo. Mis hijos eligieron el dinero sobre el amor familiar. Yo elegí mi paz interior sobre su parasitismo egoísta, y nunca, jamás, volví atrás en esa decisión liberadora. 2 años después de aquella noche pivotal que cambió todo irrevocablemente, recibí una llamada inesperada que me tomó por sorpresa. Era un martes por la tarde soleado, estaba regando mis plantas en la terraza con cuidado, disfrutando del aroma fresco de la tierra húmeda, cuando sonó el teléfono insistentemente. El nombre que apareció en la pantalla me sorprendió y me hizo pausar. Javier. Hola, mamá. Su voz sonaba diferente, más madura, cansada por las vicisitudes de la vida, con un tono de humildad que no recordaba. Sé que no tengo derecho alguno a llamarte después de tanto tiempo y silencio, pero necesitaba hablar contigo, desahogarme. Me senté en mi silla favorita, esa que había comprado con mis propios ahorros sin pedirle opinión a nadie, un símbolo de mi independencia. Dime, Javier, te escucho. Mamá, Lucía y yo nos estamos divorciando de manera definitiva. Resulta que cuando se acabó tu dinero, el flujo constante, ella se dio cuenta de que no amaba al hombre que realmente soy, sino al estilo de vida cómodo y lujoso que tú nos proporcionabas sin cuestionar. No sentí satisfacción vengativa ni tristeza profunda, solo una especie de inevitabilidad cósmica, como si el universo hubiera equilibrado las cuentas. Lo siento, Javier, de verdad. No lo sientes, mamá, y tienes toda la razón en no sentirlo. Estos 2 años han sido los más duros y desafiantes de mi vida, llenos de lecciones amargas, pero también los más honestos y reveladores. Por primera vez en décadas tuve que enfrentar quién soy realmente, sin tu dinero como escudo protector y excusa. Escuché el ruido de fondo de una cafetería bulliciosa. Javier estaba en algún lugar público, probablemente reuniendo valor para esta llamada difícil durante horas. ¿Y quién eres exactamente, Javier? Le pregunté con curiosidad genuina, sin juicio. Soy un abogado mediocre que durante años se sintió titulado al dinero de su madre sin merecerlo, un padre que le enseñó a su hija que el dinero se pide y se recibe, no se gana con esfuerzo. Soy un hombre que se avergonzó injustamente de la mujer más trabajadora y resiliente que conoce. Su voz temblaba con emoción contenida. Soy un cobarde que dejó que su hermana te maltratara emocionalmente porque me convenía económicamente, para no perder mi parte. Sus palabras eran como cuchillos afilados, pero cuchillos que finalmente cortaban en la dirección correcta, liberando la verdad. Mamá, no te llamo para pedirte dinero ni para suplicarte perdón, porque sé que no lo merezco después de todo. Te llamo para decirte que finalmente entiendo lo que nos hiciste esa noche, el regalo disfrazado. Javier respiró profundamente, como si liberara un peso. Nos obligaste a crecer, a madurar de golpe. Me quedé callada, procesando sus palabras con cuidado. Afuera, una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano alrededor del lago, un ritual diario que llevaba 2 años observando, y siempre me preguntaba si así se veía el amor verdadero y duradero, simple y constante. Javier, ¿cómo está Valeria, mi nieta adorada? Era la pregunta que realmente me importaba, el centro de mi preocupación. Valeria está increíble, abuela. Sacó promedio de 10 este semestre en la escuela, consiguió un trabajo de medio tiempo en un despacho contable local. Dice que quiere aprender el valor real del dinero antes de heredar el tuyo algún día. Javier se rió, pero no era una risa amarga sino admirativa. Es idéntica a ti, mamá, tiene esa determinación férrea, esa inteligencia aguda para los negocios. Y Sofía,
¿Cómo está ella? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta completa. Sofía. Javier suspiró largamente. Sofía está trabajando en una firma pequeña de diseño de interiores, vive en un departamento modesto en una zona tranquila, maneja un coche usado y económico. Se ve real por primera vez en años, sin máscaras, pero también está furiosa, llena de resentimiento. Furiosa contigo por cortarnos, furiosa conmigo por no apoyarla, furiosa con el mundo por no doblarse a su voluntad. ¿Furiosa por qué, exactamente? Porque descubrió que todos los contactos importantes que creía tener eran en realidad contactos comprados con tu dinero. Cuando se acabaron las cenas caras en restaurantes exclusivos y los regalos costosos, también se acabaron las amistades falsas y superficiales. Javier hizo una pausa reflexiva. Diego se casó con una heredera rica 6 meses después de dejarla, sin mirar atrás. Me levanté de mi silla y caminé hacia la barandilla de la terraza, sintiendo la brisa fresca del lago en mi rostro. El sol empezaba a ponerse, pintando el agua de tonos dorados y anaranjados, un espectáculo natural que nunca me cansaba de admirar. Javier, ¿por qué me estás contando todo esto ahora, después de tanto tiempo? Porque quiero que sepas que tu plan funcionó a la perfección. Nos rompiste para reconstruirnos desde cero, y aunque Sofía todavía no lo entiende ni lo acepta, yo sí lo hago. Su voz se había vuelto firme y resuelta. Quiero que sepas que estoy aprendiendo día a día a ser un mejor hombre, un mejor padre. Y Lucía, ¿cómo está manejando el divorcio? Javier se rió amargamente, un sonido cargado de ironía. Lucía ya tiene un nuevo novio, un empresario mayor y acaudalado que la mantiene en el lujo al que se acostumbró, igual que yo la mantenía con tu dinero. Algunos nunca aprenden la lección, repiten los mismos errores. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, un silencio cómodo y reflexivo. Yo veía el atardecer majestuoso, él probablemente mirando su café frío en alguna cafetería anónima y ruidosa. Mamá, hay algo más que necesito decirte, algo que me ha pesado. Javier respiró profundamente otra vez. El día que cumpliste 66 años, Valeria me preguntó por qué no te llamábamos para felicitarte, por qué no celebrábamos. No supe qué responderle, me quedé mudo. Mi cumpleaños había pasado en silencio absoluto, solo con Valeria que vino a visitarme con un pastel casero horneado por ella misma y una tarjeta hecha a mano con dibujos y mensajes tiernos. Había sido perfecto en su simplicidad, no necesitaba llamadas forzadas. Sí las necesitabas, mamá, y nosotros necesitábamos hacerlas, pero éramos demasiado orgullosos, demasiado heridos en nuestro ego inflado para admitir que te extrañábamos de verdad. Javier se quedó callado un momento, su voz quebrándose. Te extrañaba, no como cajero automático conveniente, sino como madre amorosa y guía. Sentí algo húmedo en mis mejillas y me di cuenta de que estaba llorando silenciosamente, no de tristeza amarga sino de algo más complejo y profundo, tal vez alivio liberador, tal vez esperanza renacida por un futuro reconciliado. Javier, ¿qué esperas exactamente de esta llamada inesperada? Nada, mamá, absolutamente nada material. Solo quería que supieras que el hombre que criaste con tanto amor todavía existe debajo de toda la basura y errores que acumulé encima. Su voz se quebró otra vez, emocional. Y quería que supieras que estoy orgulloso, por primera vez, de ser hijo de Carmen Morales, la mujer extraordinaria que construyó un imperio inmobiliario con sus propias manos callosas y su ingenio inquebrantable. Colgué el teléfono con cuidado y me quedé ahí parada, viendo cómo las últimas luces del día se desvanecían lentamente sobre el agua tranquila del lago. Por primera vez en 2 años largos, sentí algo parecido a la esperanza renovada sobre mi familia fracturada. Tal vez el amor verdadero no se compra con dinero abundante, pero a veces se encuentra en el silencio profundo que queda cuando el dinero se acaba y solo queda la esencia humana.